La frecuencia se distorsiona. Se vuelve pesada. Casi sólida. Bajo el peso de miles de almas que han transitado pasillos donde el tiempo parece haberse estancado en una nota discordante. Hay edificios que no son solo estructuras de ladrillo y hormigón, sino organismos. Depredadores arquitectónicos que se alimentan de la desesperación de quienes buscan refugio en sus entrañas. Hoy, en Fuera de Registro, sintonizamos el centro de Los Ángeles para abrir el expediente más denso de la historia urbana, el Hotel Cecil. Un lugar donde la muerte no es una extraña, sino una residente permanente que firma en el libro de visitas con nombres distintos en cada década. Pero no vamos a hablar de las leyendas que ya conoces. Vamos a diseccionar la frecuencia de lo invisible. Aquello que ocurrió en las sombras de los tanques de agua. Y en los reflejos distorsionados de los espejos del ascensor. Donde Elisa Lam y tantos otros dejaron de pertenecer a este registro para convertirse en ecos de un vacío que el hotel se niega a soltar. Imagina el aire denso de la calle Main Street filtrándose por las alfombras raídas. Un olor a ozono, a hierro viejo y a olvido, que te acompaña desde que cruzas el umbral de mármol. El Cecil no es un hotel. Es un laberinto diseñado por el infortunio. Construido en 1924. Nació con la promesa de la opulencia. Pero la Gran Depresión sintonizó al edificio en una frecuencia de decadencia de la que nunca pudo escapar. Es un receptor de estática humana. Un pararrayos para las voluntades rotas. Cada habitación. Cada grieta en el yeso del techo. Guarda el registro de un último aliento. De un grito que se perdió entre el ruido del tráfico exterior y el crujir de las tuberías internas. El polvo aquí no es solo suciedad. Es el residuo de la piel de aquellos que entraron y nunca volvieron a ser los mismos. Es el rastro biológico de una tragedia que se repite en un bucle infinito. El Cecil te observa. Desde sus 1000 ventanas que parecen ojos cansados y vidriosos. Esperando que tú también pierdas la sintonía. Parte 1. Geometría del infortunio, Skid Row y la construcción del portal. Para entender el Cecil, debemos entender su geografía. Se levanta como un monolito de ladrillo rojo en las fronteras de Skid Row. El epicentro de la miseria humana en California. Un lugar donde la línea entre la civilización y el abismo es tan delgada como una hoja de papel. El hotel fue construido para la clase media alta. Pero su arquitectura. Esas líneas rectas y pasillos infinitos. Parecen haber sido diseñados para atrapar la energía negativa del entorno. Skid Row es un mar de almas perdidas. Y el Cecil es su faro oscuro. Hay una geometría en el infortunio. Una disposición de espacios que atrae a los depredadores y devora a las presas. Los pasillos son demasiado largos. La luz de los apliques es de un amarillo enfermo que proyecta sombras donde no debería haber nada. Caminar por el Cecil es sentir que el espacio se contrae a tu alrededor. Que las paredes respiran con un ritmo lento y pesado. Una frecuencia infrasónica que el oído no capta. Pero que el cerebro traduce como pánico puro. El hotel no es solo un edificio. Es un portal que sintonizó con la miseria de la zona desde el primer día. Absorbiendo cada suicidio. Cada sobredosis. Cada asesinato. Para fortalecer su propia presencia en este plano. Parte 2. El registro de Elisa Lam, el video del ascensor y el agua que todos bebieron. Llegamos al centro del registro. El año 2013. Elisa Lam.
Una joven estudiante con la mirada llena de sueños y la mente fracturada por la química. Cruza el umbral del hotel. Ella no sabía que estaba entrando en una trampa de resonancia. El video del ascensor es, quizás, el registro más perturbador del siglo XXI. No mires a Elisa como una paciente psiquiátrica. Mírala como una bailarina en una danza macabra con lo invisible. Sus manos. Observa sus manos. Se mueven de una forma antinatural. Los dedos se flexionan. Se retuercen. Como si estuvieran palpando el tejido mismo de la realidad. Elisa se asoma al pasillo. Su cabeza se inclina en ángulos imposibles. Buscando a alguien que no está en el encuadre. Pero que ella sintoniza con una claridad aterradora. Sus pies descalzos sobre la alfombra vieja. Sintiendo la vibración del motor del ascensor que se niega a cerrar sus puertas. Como si el edificio quisiera que el mundo viera su última función. Ella entra y sale. Se esconde en las esquinas. Habla con las sombras. Sus labios se mueven pero no hay sonido. Solo la estática del video que registra una interacción con una frecuencia prohibida. Y luego, el silencio. 19 días de desaparición. 19 días en los que el hotel obligó a sus huéspedes a participar en un ritual de canibalismo involuntario. Imagina el tanque de agua en la azotea. Un cilindro de metal oscuro y frío. Donde el cuerpo de Elisa se deshacía lentamente. Integrándose al sistema circulatorio del edificio. Los huéspedes abrían los grifos. Y lo que salía no era agua. Era un fluido viscoso. Con un color ate-cargado y un sabor metálico. El sabor de la sangre y el tejido descompuesto. Imagina el momento en que un huésped, sediento en la mitad de la noche, lleva un vaso de esa sustancia a sus labios. Siente la viscosidad bajando por su garganta. El registro biológico de Elisa Lam entrando en el cuerpo de extraños. Se lavaban los dientes con su muerte. Se bañaban en su agonía. El agua era espesa. Dejaba un rastro oscuro en la porcelana blanca de las bañeras. Un sedimento de piel y cabello que las tuberías vomitaban cada mañana. Por 19 días. El hotel convirtió a Elisa en una sintonía líquida que todos bebieron. Un secreto compartido por cientos de personas que ahora llevan una parte del Cecil. Y de Elisa. Dentro de ellos para siempre. El tanque estaba cerrado. La tapa de hierro pesaba demasiado para una mujer sola. Y sin embargo, ella apareció allí. Desnuda. Con su ropa flotando como una piel que ya no necesitaba. El hotel la reclamó. La procesó. Y la distribuyó por sus venas de metal. Parte 3. Habitaciones malditas. El Night Stalker y Jack Unterweger. El Cecil no solo devora víctimas. También cobija monstruos. En los años 80. La frecuencia del mal encontró su sintonía perfecta en Richard Ramírez. El Night Stalker. Ramírez vivía en el piso 14. En una habitación que hoy es solo un número. Pero que en aquel entonces era el epicentro de un horror satánico. Imagina a Ramírez. Regresando de sus cacerías nocturnas. Con las manos aún calientes por la sangre de sus víctimas. Subiendo por las escaleras de incendios para evitar la recepción. Se despojaba de su ropa ensangrentada y la tiraba en los contenedores de basura del callejón. Caminando por los pasillos del hotel en paños menores. Cubierto de fluidos ajenos. Y nadie decía nada. El hotel guardaba silencio.
Los otros huéspedes bajaban la mirada, sintonizando la misma frecuencia de apatía y terror que el edificio emanaba. Ramírez no eligió el Cecil por casualidad. Lo eligió porque el edificio no lo juzgaba. El edificio lo alimentaba. Años después, Jack Unterweger, un asesino serial austríaco que se hacía pasar por periodista, llegó al Cecil para estudiar los crímenes de Ramírez. Pero el edificio tiene una forma de inspirar a sus residentes. Unterweger no tardó en empezar su propia cosecha, estrangulando prostitutas con sus propios sostenes, usando nudos complejos que parecían un lenguaje cifrado para el hotel. Caminaba por los mismos pasillos. Dormía bajo el mismo techo, sintonizando la misma nota discordante que Ramírez había dejado grabada en el aire denso de las habitaciones. El Cecil es un archivo de asesinos. Un registro de hombres que descubrieron que en este lugar las leyes morales dejan de tener frecuencia. Parte 4. La física del suicidio, porque el edificio empuja a la gente. Hay una pregunta que la ciencia no puede responder, pero que fuera de registro se atreve a plantear: ¿por qué el Cecil empuja a la gente? No es una metáfora. Los registros de suicidios en el hotel muestran un patrón aterrador. No son solo personas que llegan con la intención de morir. Son personas que, tras unas pocas horas en sus habitaciones, sienten una urgencia física de saltar. Es una sintonía de baja frecuencia. Un zumbido constante que vibra en el oído interno y que el cerebro interpreta como el llamado del vacío. Saltarín. Así llamaban al hotel los residentes de Skid Row. Los cuerpos impactaban contra el pavimento con una regularidad de metrónomo. En 1962, Pauline Otton saltó desde el 9º piso y cayó sobre un peatón, George Giannini, matándolos a ambos instantáneamente. El edificio no se conforma con una vida. Necesita multiplicarlas. Las ventanas del Cecil no son salidas. Son invitaciones. La alfombra vieja, impregnada de décadas de humo y sudor, parece tirar de tus pies hacia el borde. La psicología de la desesperación en este edificio no es algo interno de la persona. Es algo externo. Una presión atmosférica que te aplasta contra el vidrio hasta que éste cede. El Cecil te convence de que la única forma de dejar de escuchar su frecuencia es dejar de existir. Cierre, fuera de registro. El Hotel Cecil ha intentado cambiar su nombre. Ha intentado pintar sus fachadas y reformar su lobby. Pero el registro del dolor no se puede borrar con pintura. Los tanques de agua siguen en la azotea. Las tuberías siguen llevando el eco de Elisa Lam. Y las habitaciones siguen vibrando en esa frecuencia de baja intensidad que solo los desesperados pueden oír. El edificio es un portal abierto. Una grieta en la realidad urbana de Los Ángeles que se niega a cerrarse. Cada vez que alguien cruza su umbral, el Cecil comienza a sintonizar. A buscar la debilidad. A esperar el momento en que la guardia flaquee. No es solo un hotel. Es una advertencia de lo que sucede cuando un lugar absorbe demasiada oscuridad por demasiado tiempo. Apaga la luz. Siente el silencio de tu habitación. Y agradece que no estás escuchando el zumbido de las paredes del Cecil. La verdad está ahí. En el sabor metálico del agua y en el reflejo de un ascensor que nunca se detiene. Soy la voz que te acompaña en esta búsqueda. Y este expediente sobre el abismo del Hotel Cecil ha quedado sellado. Archivado. Y, para siempre, fuera de registro.